¿Cómo les va? En Perfiles de Época, hoy está el intendente de la ciudad de Santa Fe, el doctor José Corral. Es intendente de la ciudad por segundo periodo. Es una situación histórica que se da en nuestra ciudad de Santa Fe. Y también es presidente del radicalismo a nivel nacional y en los últimos días ya públicamente definió el compromiso con la ciudad, es decir, frente a la tentación, frente al ofrecimiento de ser diputado nacional, bueno, prefirió terminar su mandato en la ciudad de Santa Fe y lo dijo con un compromiso que había tomado ya en las últimas elecciones. Bueno, en segundos hablamos con el intendente de la ciudad, el doctor José Corral. ¿Bien? Muchas gracias por la invitación a este lugar tan importante. ¿Conforme en lo personal con esta decisión? ¿En dudas con respecto a esto o no? No, muy conforme y muy sereno de espíritu, porque yo tengo que cumplir con este compromiso que asumí con los vecinos de 4 años de gestión, que además es un privilegio porque, como decías, es la primera vez que Santa Fe le da a un intendente un segundo periodo, y yo lo siento además como una exigencia especial de los vecinos porque, bueno, ya conocemos la ciudad, conocemos la gestión, conocemos los problemas que hay y por lo tanto tenemos que cumplir con los planes que propusimos. Es un honor de todas maneras que el propio presidente Macri haya pensado en mi figura y en nuestra ciudad, también para encabezar una lista de diputados, pero bueno, tenemos que cumplir con la palabra y él hubiera hecho lo mismo, pero estuvo muy bueno que lo comunicara a él, porque fue un tema a conversar. Ahora, un segundo mandato siempre supone en la función pública un desgaste. ¿Lo siente el desgaste? También una oportunidad porque hay programas que venimos trayendo del periodo anterior y que se están concretando ahora, pero por supuesto que siento que los vecinos tienen una exigencia adicional, ya no es el momento de la luna de miel, como se dice, los primeros días que uno está empezando una tarea, sino es una continuidad, pero eso permite también desafíos más importantes. Santa Fe tiene proyectos ya más grandes y hemos concretado obras de otra dimensión, como el caso del Metrofé, como Plaza Alberdi, que son también situaciones de crisis de crecimiento, porque ya no somos una ciudad pequeña, hay que pensar a Santa Fe como una gran ciudad en su área metropolitana y con soluciones de esa escala que estamos consiguiendo, y en este periodo tenemos una gran ventaja que es un vínculo normal con el gobierno nacional, que no teníamos en el periodo anterior, y por lo tanto eso nos permite también inversiones importantes y obras que necesitábamos, ¿no? Doctor, Cambiemos nace como una alianza estratégica en su momento, ¿no? A partir de la decisión de Gualeguaychú y del presidente Macri de conformar esta alianza estratégica frente a la posibilidad de un nuevo periodo del gobierno anterior de los Kirchner, ¿no? Hoy por hoy, ¿sigue siendo una alianza estratégica o ustedes, digamos, están conformes con las políticas del gobierno y se sienten parte de las políticas del gobierno? Bueno, primero, digamos, ¿estamos frente todavía a la amenaza que ustedes plantearon en su momento o no? ¿O están conformes con las políticas del gobierno? Bueno, lo primero, estamos orgullosos de haber sido parte de, como bien decías, de esa herramienta que le dio Cambiemos al País para la alternancia. Que la alternancia en sí mismo ya es sano, porque hay más república desde que se le puso límite al kirchnerismo. Íbamos a Venezuela en términos institucionales y por eso que haya ganado Cambiemos ya es una buena noticia. La verdad es que estamos también, en términos generales, convencidos del programa que está llevando adelante el gobierno. El país va por el rumbo que entendemos tiene que ir. Por supuesto que faltan cosas y hay énfasis que, bueno, a uno a lo mejor le gustaría que se fuera más rápido en algunos temas vinculados a la reactivación económica, pero hay dificultades que se comprenden también. Se ha recuperado muy rápidamente la institucionalidad, ahora en el país funciona el Congreso, la Corte, a veces nos cuesta entenderlo incluso porque uno dice la Corte decidió algo porque el gobierno se lo pidió, ¿no? Bueno, ahora la Corte toma sus decisiones y no consulta al presidente o al Congreso y eso es muy sano porque los derechos de los ciudadanos están más defendidos. Pero hay mucho por hacer todavía y Cambiemos tiene que terminar de consolidarse como una coalición de gobierno
Estamos ¿Necesita un debate interno? ¿Cambiemos? Bueno, estamos ahora frente a un momento electoral. Ahora lo que hay que hacer es poner todas nuestras energías en que al presidente le vaya bien en las elecciones y que Cambiemos saque la mayor cantidad de diputados posible. Terminado este periodo, seguramente se abrirá un momento de debate. Después de la elección hay que encarar la segunda mitad del gobierno nacional y seguramente será un tiempo para hacer balances y para ver qué cosas hay que corregir. El radicalismo ha llevado su voz, que es la voz del interior, porque tenemos representación en todas las provincias, es la voz de la preocupación por los que menos tienen, y en ese sentido hemos logrado influir en muchas decisiones del gobierno. Es la experiencia de nuestro vínculo con la educación y con las universidades, que también ha enriquecido la tarea del gobierno nacional. Bueno, y tenemos también los radicales diferentes miradas. Hay quienes nos sentimos más cómodos con Cambiemos y quienes están más incómodos, pero somos un partido plural que además tomó su decisión y en La Plata, en la última convención, ya ahora por abrumadora mayoría, no por una mayoría ajustada como fue en Gualeguaychú, ratificó la pertenencia a Cambiemos y a este proyecto de país. Dice, bueno, que queremos que al gobierno le vaya bien. ¿Están convencidos que hay gente o núcleos o sectores que quieren que al gobierno le vaya mal? Sin duda, lo dicen. Hay sectores del kirchnerismo que su estrategia es que el gobierno fracase. Incluso algunos que han dicho que el gobierno no termine su mandato, ¿no? Esto basta googlear las declaraciones de Eve Bonafini o el movimiento Evita o algunos sectores vinculados a ese kirchnerismo que justamente es la vuelta de páginas que el país hizo, ¿no? Ojalá que también el Partido Justicialista se renueve y que tenga nuevas figuras que dejen atrás eso que creo que todo el país quiso cambiar. Incluso hay expresiones como Massa y otros sectores que vienen del peronismo, pero también fueron parte del cambio porque están ayudando incluso en la tarea de gobierno en el Congreso, donde Cambiemos no tiene mayoría en ninguna de ambas cámaras, para que, bueno, esta expectativa que se generó en la ciudadanía de cambio se cumpla. Bueno, Cambiemos de hecho tiene peronistas en sus filas. Sí, eso está muy bien. Nosotros decimos que no tenemos que cerrarle la puerta a nadie siempre que no tengan compromiso con el pasado, que no sean parte de la corrupción y que no sean parte de esos señores feudales de las provincias que también siguen estando, ¿no? Esas provincias en las que ganan siempre los mismos y que son parte del país que tiene que cambiar todavía. ¿Se dimensionó como tan grande la herencia recibida o se supo en qué lugar estaba la Argentina o el gobierno? Es una buena pregunta, porque yo creo que el cambio tuvo más que ver con una demanda política, sí, pero el kirchnerismo había agotado todos los stocks del país y el país iba a transformarse en Venezuela también desde el punto de vista económico. No teníamos reservas en el Banco Central, nadie nos prestaba un dólar en el mundo porque estábamos en el veraz, Argentina parecía como incobrable. Estábamos peleados hasta con nuestros vecinos, Uruguay, una mala relación con Brasil, una mala relación con el resto de la región. Teníamos una situación de déficit fiscal récord y de presión tributaria récord y una pobreza de 1/3, ¿no? Nos enteramos que cuando volvió a funcionar el INDEC, porque también hay que recordar que tuvimos un apagón estadístico durante el kirchnerismo, descubrimos que 1 de cada 3 argentinos era pobre, cosa que en las ciudades lo comprobamos diariamente. Y esto es yo lo caracterizo como una hipoteca. ¿Por qué como una hipoteca? Porque tal vez la casa estaba más o menos en orden y no se veían esos efectos de las malas políticas, pero pesaba una hipoteca que va a llevar mucho tiempo levantarla. Es como que en nuestra casa en apariencia está bien, pero hay unos problemas estructurales que hay que resolver. Y en eso está el gobierno poniendo estos problemas arriba de la mesa, no escondiéndolos y planteando cuáles son los dilemas que los argentinos tenemos que resolver si queremos crecer y queremos crecer sostenidamente. Por ejemplo, con el tema de las tarifas, todos sabemos de que no se puede tener gas, luz y agua gratis. Y bueno, había sectores del país como el área metropolitana de Buenos Aires que prácticamente estaba subsidiada por el interior. Claro, lo tenían gratis, ¿no? Y eso en algún momento esa cuenta se paga y la paga el Estado con déficit, con inflación, cargando a otros sectores como el caso
del interior. Siempre digo que cuando asumió Macri, el boleto del transporte en Buenos Aires era de 3 pesos y en el interior era de 10 o más, Santa Fe 8 y pico, y eso se está corrigiendo. Tuvo que venir un presidente porteño para poner equidad en la distribución de recursos y que no tenga tanto privilegio Buenos Aires. El ajuste, bueno, todo ajuste es doloroso, ¿no? Sea tarifa, sea la actualización de los costos para funcionar, o la inflación también no deja de ser un problema, ¿no? Pero, ¿qué dicen cuando, bueno, hay determinadas muletillas, sobre todo sectores más radicalizados? Dice, bueno, Macri gobierna para los ricos. Bueno, mirá la inversión en Santa Fe. Tomemos, ¿para qué nos dio plata el presidente a los santafesinos? Primero el Metrobús, el Metrofe de Las Pareras, el transporte público lo utilizan los sectores más humildes, los que tienen menos ingresos, evidentemente. Pensemos en la ubicación geográfica, el noroeste de la ciudad, donde hay más problemas de ingresos. Luego el plan de hábitat, casi 1.000 millones de pesos para los barrios Chalet, San Lorenzo, Barranquita, Santa Rosa de Lima, Guadalupe Oeste. Después el desagüe Espora, casi 300 millones para el norte de la ciudad, llega hasta Facundo para ese sector. O sea que todos los fondos nacionales que están viniendo a la ciudad de Santa Fe son para los sectores de menos ingresos, para los que menos tienen, y son inversiones que le van a cambiar la vida. Por supuesto que además, cuando pavimentamos J. Paso, cuando pavimentamos Amenábar al 5000, no podemos cobrarle al vecino porque no tiene recursos, bueno, pero va a tener una calle pavimentada, va a tener iluminación de la misma calidad que en el centro. Entonces, esa es la inversión en obra pública. Y luego tomemos las medidas sociales, ampliación de la UH a monotributistas, la reparación histórica a los jubilados, que es una inversión de 1 punto del Producto Bruto Interno. Es una decisión de inversión muy importante para los fondos del Estado, que el presidente dijo a los jubilados, y a los jubilados que menos ganan, porque son los que están en la escala más abajo. Así que yo creo que es un argumento de la oposición que se aprovecha de la condición de empresario de Macri, digamos, y de su vida social. Y todos sabemos que él además es el hijo de un empresario y nunca lo ha ocultado. Pero bueno, eso no quiere decir que sus decisiones estén apuntadas a favorecer a los empresarios, ni mucho menos. Y de hecho ha habido mucha tensión con algunos empresarios por el tema de los precios. Y hay muchas cosas para resolver en el país y es un presidente valiente, además que conoce los problemas y que toma decisiones. Bueno, últimamente se lanzó también el plan Empalme, ¿no? Después lo quiero relacionar con las escuelas de trabajo acá, pero ¿sirvieron los planes sociales en Argentina o no? Bueno, los planes sociales tipo Plan Trabajar, Argentina Trabaja, etcétera, fueron por un lado paliativos para momentos de crisis, pero fueron herramientas del clientelismo, esto hay que decirlo con toda claridad. Servían para que un grupo político tenga como clientes, entre comillas, a un grupo de personas con necesidades que después eran utilizadas para los piquetes, para las marchas, para la política y no para generar empleos genuinos, porque el empleo genuino es cuando hay generación de riqueza y cuando hay actividad económica. Eso lo planteó en su momento Toti Flores, por ejemplo, cuando él rechazó la plata de los planes y dijo, yo quiero trabajo. Dijo, sí, defendemos de todas maneras ciertas políticas sociales que sí son muy buenas y son universales, como la asignación universal por hijo. Porque esos son fondos que van al niño y que le garantizan su alimentación y su escuela. Incluso está asociado a las asignaciones familiares para quienes tienen empleo formal o al descuento de ganancias de quienes pagan ganancias. O sea que está muy bien que cada niño en el país tenga su ingreso garantizado mínimo, sea por el Estado, sea por una asignación familiar o por un descuento de ganancias, digamos. Pero eso llega sin que haya intermediación, sin que una organización vaya a pedirlo con un piquete al Ministerio de Desarrollo Social. Llega por la condición de niño. Lo mismo ese piso que tienen que tener los jubilados. Esto es algo que no se ha difundido suficiente, pero gracias al gobierno de Macri, cualquier persona que llegue a los 65 años, aunque no tenga un solo año de aporte, tiene garantizado una jubilación mínima que es el 80% de la jubilación mínima de quienes tienen aporte, y eso es un piso de inclusión. Pero luego está muy bien que estos planes sociales como el Progresar, Capacitación y Empleo, etcétera, se asocien al trabajo y que por lo tanto
alivien al empresario que decide tomar un empleado nuevo, ¿no? Que ese aporte durante un tiempo lo ayude a quien tiene un negocio, un comercio, a tomar un empleado nuevo. Que todos sabemos que especialmente para las pymes es una decisión difícil tomar un empleado. Una pequeña pausa, después seguimos con este tema, porque yo quería llegar a la escuela de trabajo también, porque en su momento, bueno, se advirtió que el plan, por el plan mismo, incluso bajo la extorsión de no poder trabajar en blanco, atentaba contra la cultura del trabajo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa ahora después de una generación que no sabe o tiene pocas posibilidades de conocer un oficio? Bueno, enseguida seguimos hablando con el intendente de Santa Fe. Bueno, seguimos con el intendente municipal de Santa Fe, con un pantallazo de su visión acerca del gobierno nacional, formando parte a partir de la presidencia del radicalismo y bueno, y los temas puntuales que se relacionan con Santa Fe. Bueno, hablábamos del plan Empalme, la posibilidad de recuperar trabajo genuino. Pero hay prácticamente una generación que se quedó con el plan, e incluso de una forma extorsiva, porque si no perdía el plan si conseguía un trabajo. ¿Qué se hace con esa gente? Bueno, hay que acompañar a las familias, especialmente a los jóvenes, que como bien decís, no tienen esa experiencia de haber visto a su padre o a su abuelo levantarse todos los días a salir a trabajar. Nosotros tenemos una experiencia en Santa Fe que es Escuelas de Trabajo, que fue un compromiso de campaña y que ya tenemos a más de 700 jóvenes directamente ya orientados. Digo orientados porque cada uno tiene un orientador con nombre y apellido, que lo conoce también con nombre y apellido y que está acompañando a ese joven, no solo en el trabajo, sino, como bien decías, en el entorno, ¿no? Primero ver si terminó la escuela y si no acompañarlo a que la termine, la secundaria, por qué no pensar en la universidad o en algún curso. Luego la situación de la vivienda, porque esos jóvenes están armando su familia. Las mamás son las mamás de nuestros jardines, entonces los conocemos muy bien y de ahí viene ya un vínculo, porque los chiquitos están también criándose y a veces necesitan la vivienda o a veces necesitan involucrarse en algún grupo humano a través de la cultura, el arte, el deporte también. Y finalmente el empleo, por supuesto que ojalá pudiéramos conseguirle un empleo a cada uno. Hay estos planes de capacitación y trabajo financiados por Nación, hay planes provinciales, hay también acciones de sindicatos y estamos trabajando incluso con las empresas. En Santa Fe, por ejemplo, hay un verdadero boom de la construcción por la inversión privada y sobre todo por la inversión en obra pública y las empresas están tomando nuevo personal. Queremos que sean estos jóvenes que tengan esa oportunidad, pero la decisión del Gobierno Nacional de asociar el plan con una posibilidad de trabajo y no que fuera contradictorio nos parece una buena decisión que facilita. Santa Fe además creció levemente, pero creció en el empleo. Incluso hay más gente que busca trabajo. Todos los indicadores relacionados al mercado de trabajo son en el último año y medio favorables en Santa Fe, a pesar... Sí, los números dicen eso. Sí, a pesar de que los números nacionales son levemente de caída. Ahora se está recuperando empleo, pero bueno, la ciudad de Santa Fe se mantuvo con un buen nivel de actividad. Todavía tenemos desocupación y tenemos pobreza. Ojalá pudiéramos ir más rápido, pero bueno, la tendencia es positiva. Interpreto que la idea es que no que la gente vaya al Estado a buscar lo que necesita, sino que el Estado vaya al lugar, ¿no? Y además, exactamente, y además con esta idea de que el municipio es el que está más cerca y permite que los planes nacionales y que a veces están muy lejos, que a veces los funcionarios detrás de un escritorio no tienen contacto con ese joven que tiene nombre y apellido y vive en un barrio y tiene una situación concreta, ¿no? Sí. Creo que es un ejemplo, ¿no? Pero de lo que es la presencia. Por ejemplo, el Jardín Maternal de Barranquitas no está vandalizado, por ejemplo. Sí, claro. Vandalizan las paredes del archivo histórico y sin embargo el jardín no está vandalizado. Bueno, porque hay una apropiación de los vecinos. Además, tiene un espacio público muy generoso en su entorno, que hay que pasar incluso los fines de semana para ver que es el lugar que muchos vecinos eligen para ir a tomar mate y para ocuparlo. Los chicos para jugar a la pelota, por supuesto. Y por ejemplo, ahora vino el Estado en tu barrio y elegimos ponerlo en ese lugar, porque ya es un lugar de
de circulación de los vecinos, y recordemos cómo estaba antes, ¿no? Eso era un descampado, peligroso, oscuro, abandonado prácticamente. Había una pequeña casita de los sin techo, que ellos intentaron hacer una experiencia de educación inicial, y se lo vandalizaban y había muchos problemas. Bueno, y ahora la verdad es que es un lugar de desarrollo del barrio. Y estamos construyendo a pocos metros de ahí la primera escuela de trabajo con su propio edificio, también un edificio de mucha calidad, en ese sector que los vecinos te lo dicen. El gobierno se acordó de nosotros y este sector está cambiando. Y bueno, fue un lugar inundado en el 2003 realmente con muchos problemas, ¿no? Días pasados hablé con el fiscal Arietti, que es el nuevo fiscal de Santa Fe, y bueno, propone una gestión judicial desde la Fiscalía más política, es decir, reunirse con usted, con el jefe de policía para ver qué es lo que está pasando. Esto todavía, ¿cómo tuviera que ser esa gestión, por llamarlo de Bueno, tuvimos muchas veces uno dice, bueno, pero el intendente, ¿qué tiene que ver en seguridad? ¿Qué tiene que ver? Es área de la policía, no, esto es área de la justicia. Bueno, en fin, hay un deslinde de responsabilidades que la gente creo que no soporta. Claro, por supuesto. Tuvimos una primera reunión muy fructífera de trabajo. Nosotros siempre decimos que justamente la manera de resolver esto que la gente a veces advierte, que nos tiramos la pelota entre unos y otros, que uno dice, no, pero este es un problema de la policía dice que son los jueces que son las leyes, los legisladores, que se resuelve con la actitud contraria. Es decir, primero cada uno asumiendo la responsabilidad propia, pero después comprometiéndose un poco más. Y fíjate que el municipio hace algunos años viene no solamente haciendo lo que tiene que hacer como municipio, que es iluminar las calles, mejorar el hábitat, esto de tratar de acercarse a brindar empleo, sino un poco más, comprometernos con la educación, incluso informar a las autoridades policiales y judiciales con el mapa del delito, porque lo tenemos, la Guardia de Seguridad Institucional con las cámaras, con los botones de alerta para el caso de violencia de género, que ya abarcamos una región que excede mucho a la ciudad, llegamos hasta San Javier, porque como ha funcionado el sistema, la justicia confía en nosotros, y cada uno haciendo su parte. El cambio que hubo en la legislación procesal penal es muy favorable, y nosotros defendemos mucho la acción de las fiscalías, tanto general como más allá de las personas, pero también está en un proceso de crecimiento y de aprendizaje, y nosotros vemos muy bien estos cambios también, porque fíjate que a diferencia de la vieja justicia, que era oscura, vitalicia, escrita, escondida, nadie sabía quién eran los jueces, etc., ahora los fiscales tienen un periodo, se sabe quiénes son, están a disposición de la prensa, los casos los sigue la prensa, el juicio es oral y público, y hay un avance muy importante, pero nos parece que también hay que avanzar en mejorar la policía, en mejorar la actuación del Ministerio de Seguridad, y todos comprometernos con nuestra parte y un poco más, y no echarle la culpa a otro, ¿no? Sino asumir la responsabilidad. Bueno, hay muchos temas para hablar, ¿no? Pero hablando de este tema de la iluminación, por ejemplo, el Metrofem Blas Parera mejoró, por ejemplo, la calidad de vida de la región, el valor inmobiliario y más seguridad, por ejemplo, ¿no? Seguro, y nos alienta a continuar con algunas de estas experiencias, por ejemplo, la iluminación LED al resto de la ciudad. Lo conversé con el presidente, sí, queremos que... Yo le decía al presidente, es tan buena la iluminación de Blas Parera que uno, cuando sale a Cayetano Rodríguez, parece que entró en la ciudad de la Colonia, ¿no? De que son, parece que son las mortecinas luces de las velas, porque bueno, la prestación es tan buena de la iluminación nueva que invita a mejorar el resto también, y ya estamos conversando con las autoridades provinciales para, con los ahorros que produce el consumo menor de LED, poder financiar la compra de las luminarias e ir cambiando, sobre todo en las avenidas, ¿no? Y también en el resto de las calles de la ciudad. A ver, muy sintéticamente, porque quedan muchas cosas. De tiempo atrás, el presidente de la Nación en la zona anunció obras para Santa Fe, como el puente Santa Fe-Paraná, un aeropuerto único en el área metropolitana con Paraná también. Tiempo atrás, en 2007, otro presidente había anunciado Santa Fe-Santo Tomé, todavía eso está en veremos y hay muchos reclamos, ¿no? Pero, ¿cuántas de estas cosas cree que Macri va a cumplir con Santa Fe? Todas, porque es un hombre de acción y un fanático de las obras, y nos consta que cada vez que él hace una declaración, su equipo siente más presión para poder concretarla, ¿no?
El puente Santa Fe-Santo Tomé, como decía, fue un cuento de los Kirchner durante muchos años y ya tenemos el proyecto ejecutivo y el presidente dijo que está en planes, incluso ya está en presupuesto nacional y esperamos que comience la obra, incluso se licite por lo menos este año, porque hay unos 150 millones que los diputados... Santa Fe, Santo Tomé. Efectivamente. Bueno, de hecho, Paraná puso fecha. Y a Paraná, que está un poco más avanzado, porque conseguimos financiamiento para Paraná, Santa Fe. Como es un proyecto más grande, está a la escala de algunos organismos internacionales. La Corporación Andina de Fomento ya comprometió el financiamiento y por lo tanto el anuncio que hizo el ministro de Transporte es que en septiembre se licita la traza completa de la nueva conexión, que eso para los vecinos que no conocen el detalle incluye, arranquemos del lado Santa Fe, una salida a la altura de Varadero Sarzotti, un bypass por la isla que conecta con la 168 a la altura de Colastiné, lo que va a permitir una vía alternativa al Oroño. Y si tenemos problemas como ese camión que volcó con tractores que tuvo interrumpida la ruta durante varias horas, tener una opción, resolverlo con un inspector que simplemente derive para otro lado. Se toma la 168, se cruza el cauce principal aguas arriba del túnel y luego se hace la circunvalación de Paraná. O sea que es una conexión completa que le va a resolver muchos problemas a los paranaenses con su circunvalación y a los santafesinos con este nuevo acceso por el sur, que además ya deja muy cercano el acceso al nuevo puerto con los puentes resueltos. Finalmente, no quiero imaginarme la respuesta, qué es lo que la gente me pida, pero ¿cuál es su aspiración personal después de este mandato? Bueno, la primera y la más importante es terminar este periodo con nuestros compromisos cumplidos. Nosotros prometimos las escuelas de trabajo para que muchos adolescentes tengan oportunidad. Prometimos continuar con esta ciudad más preparada para las lluvias y las crecidas de los ríos y estamos mucho mejor, pero estamos en obra, tenemos 1.000 millones de obra en una gran cantidad de desagües en toda la ciudad. Continuar con los jardines y esa decisión de los santafesinos por la educación. Y si cumplo todo eso, primero voy a estar en lo personal sereno y satisfecho. Y luego la ciudadanía nos va a dar oportunidad. A mí me apasiona mi ciudad, la provincia, el país. Ojalá que uno pueda seguir colaborando desde cualquier lugar. He tenido diferentes lugares en mi vida de gestión y en todos he tratado de dejar algún legado y de hacer algo que nos trascienda, ¿no? Ojalá pueda seguir haciéndolo. Muchas gracias por esta visita. Pasó el intendente de Santa Fe, el doctor José Corral.